Imagina que estás en un valle inmenso, donde la arena dorada se mezcla con montañas lejanas que parecen tocar el cielo. El viento lleva consigo un murmullo antiguo, como si las rocas mismas guardaran las palabras de generaciones pasadas. Te encuentras en un lugar de transición, un pueblo entero después de décadas en el desierto está frente a un nuevo comienzo. Un anciano fuerte de espíritu, con ojos que han visto la gloria y la rebeldía, se pone de pie. Es Moisés. Sus palabras no son simples recuerdos, sino fuego vivo, memoria y advertencia. Escucha con atención porque cada frase es como agua que corre en medio de la sequía del corazón. Deuteronomio 1. El polvo del desierto aún cubre los pies del pueblo, pero frente a ellos se abre un horizonte prometedor. Moisés levanta su voz en la llanura de Moab y comienza a recordar. Les habla de aquel día en Horeb, cuando Dios les dijo que habían estado demasiado tiempo en ese monte. Levantad el campamento, dijo el Señor, y avanzad hacia la tierra que yo os he dado. Pero los recuerdos no son dulces. Moisés revive el momento en que por la multitud tuvo que establecer jueces y líderes, hombres sabios y entendidos para ayudar a guiar a Israel. El pueblo había crecido tanto que era como las estrellas del cielo, tal como Dios prometió. Sin embargo, lo más doloroso no es la organización, sino el recuerdo de la desobediencia. Les cuenta cómo al llegar a la tierra prometida, sus corazones se llenaron de miedo. Nuestros hermanos nos han desalentado, murmuraban. Miraban a los gigantes y a las ciudades fortificadas más que a la promesa del Señor. Y esa incredulidad selló su destino. Vagaron en el desierto hasta que la generación incrédula desapareció. Solo Josué y Caleb permanecieron como testigos de la fe. Moisés recuerda también el lamento del pueblo cuando quisieron subir a la batalla sin la dirección de Dios. Fueron derrotados y lloraron, pero el Señor no escuchó. Fue un capítulo de lágrimas, marcado por la obstinación de un pueblo que no entendió que la victoria no se logra por la espada, sino por la obediencia. Reflexión. La desobediencia nos hace dar vueltas innecesarias. Confiar en Dios desde el principio nos ahorra lágrimas y desvíos. Deuteronomio 2. El camino se alarga, y Moisés revive la ruta alrededor del monte Seir. Aquel andar cansado y repetitivo les enseñó una lección. Los tiempos de Dios no son de prisa, pero tampoco de atraso. Él les dijo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Cada paso era guiado, incluso cuando parecía que no avanzaban. Moisés recuerda la instrucción clara: no tocar la heredad de Esaú, porque Dios ya les había dado posesión de esa tierra. Aprendieron que no todo lo que está delante debe conquistarse. A veces, el mayor acto de obediencia es respetar los límites que Dios ha puesto. Con humildad, compraron pan y agua a sus parientes, demostrando que el pueblo de Dios no solo conquista, también honra y respeta, pero no todas las puertas se abrieron con paz. Moisés describe con intensidad cómo el rey Sehón de Hesbón endureció su corazón y se levantó contra Israel. El rugido de la batalla resonó, pero no hubo temor, porque Dios había prometido entregarles aquella tierra. Las ciudades cayeron y la victoria no fue del pueblo, sino del Señor que peleó por ellos. La escena termina con un recordatorio. Israel está en un viaje donde cada paso, cada victoria y cada espera están enmarcados en la voluntad divina. Reflexión. No todo lo que ves está destinado a ser tuyo. La verdadera sabiduría es saber cuándo conquistar y cuándo pasar en paz. Deuteronomio 3. El aire se vuelve denso mientras Moisés recuerda a Og, rey de Basán. Era un gigante, último de los refaítas, cuya cama de hierro aún era conocida por su tamaño descomunal. Para los hombres, su figura era motivo de temor, pero Dios ya había pronunciado su destino. No tengas miedo de él, porque yo lo he entregado en tus manos. El rugido de la batalla contra Og se mezcla con el polvo levantado por miles de pies. Israel avanza con valentía, no por su fuerza, sino porque Dios ya había dado la victoria. Las ciudades fortificadas cayeron una tras otra, hasta que todo Basán estuvo en manos de Israel. Era un testimonio visible de que ninguna altura ni poder humano puede resistir al Señor de los ejércitos. Moisés detalla cómo esas tierras fueron repartidas entre Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Pero no fue solo un acto administrativo, fue una señal de que la promesa se cumplía paso a paso y que Dios estaba estableciendo a su pueblo en un territorio firme. El anciano líder recuerda también cómo habló a Josué. Con ternura y firmeza le dijo: tus ojos han visto todo lo que Jehová ha hecho a estos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás. No los temas, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Era el traspaso de una antorcha encendida, la certeza de que el mismo Dios que estuvo con Moisés estaría con su sucesor. Reflexión. Ningún gigante puede detener los planes de Dios.
Si Él pelea por ti, no hay muro demasiado alto ni enemigo demasiado fuerte. Deuteronomio 4. Imagina a Moisés con la mirada fija en el pueblo. Sus ojos reflejan tanto amor como firmeza. Está consciente de que estas son sus últimas palabras y cada sílaba suya debe quedar grabada en los corazones de quienes lo escuchan. El aire se vuelve solemne mientras les dice: Ahora, Israel, escucha los estatutos y decretos que yo os enseño para que viváis y entréis a poseer la tierra. El eco de Horeb resuena en su voz. Les recuerda cómo oyeron la voz de Dios en medio del fuego, un fuego que no consumía la montaña, sino que revelaba la presencia divina. Visteis el fuego, oísteis la voz, pero no visteis figura alguna. Era una advertencia clara contra la idolatría. No busquen representar a Dios en madera, piedra o metal. Él es espíritu, es fuego consumidor, celoso, y no comparte su gloria con lo que las manos humanas fabrican. Moisés les habla con un tono casi profético. Si se olvidan del pacto y se entregan a imágenes, serán esparcidos entre las naciones, reducidos a pocos, sirviendo a dioses extraños. El silencio pesa en el ambiente, como si todos entendieran que esas palabras son más que una advertencia. Son un espejo de lo que puede suceder si el corazón se aleja. Pero en medio de la advertencia brilla la esperanza. Mas si desde allí buscas a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. La misericordia de Dios es más grande que la terquedad humana. Y aunque el pueblo puede fallar, siempre habrá un camino de regreso. Moisés les hace recordar que nunca antes una nación había escuchado la voz de Dios y sobrevivido, que nunca antes un pueblo había sido sacado de la esclavitud con señales, prodigios y mano poderosa. El propósito era claro: que reconocieran que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y que no hay otro. Reflexión. El fuego de Dios purifica y guía, pero también llama a la fidelidad. Buscarlo con todo el corazón es la única manera de no perderse en los desvíos del mundo. Deuteronomio 5. La atmósfera se llena de solemnidad. Moisés convoca a todo Israel y les recuerda el pacto hecho en el monte Horeb. No fue un pacto solo con sus padres, dice, sino también con todos ellos, con quienes están allí vivos para escuchar. La escena cobra vida como si el Sinaí mismo se alzara otra vez frente a sus ojos. El monte humeante, el estruendo del trueno, el fuego ardiente y la voz de Dios retumbando en los cielos. Con claridad repite los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Guarda el día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No darás falso testimonio. No codiciarás. Cada mandamiento es como un pilar que sostiene la vida en comunión con Dios y con el prójimo. El pueblo recuerda cómo tembló de miedo al escuchar aquella voz poderosa. Rogaron entonces que Moisés hablara en lugar de Dios porque temían morir bajo la gloria de su presencia. Y Dios aceptó, confirmando a Moisés como mediador. El anciano líder se detiene y les dice: Ojalá tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen siempre todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. La voz de Moisés tiembla un poco, como si expresara el mismo anhelo divino, que el pueblo tenga un corazón fiel. Reflexión. Los mandamientos de Dios no son cargas, sino la ruta hacia una vida plena. Guardarlos es vivir en armonía con Él y con los demás. Deuteronomio 7. El tono cambia ahora hacia una de las declaraciones más profundas y bellas de toda la historia de Israel. Moisés eleva su voz con una frase que atravesará generaciones. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El silencio se hace total, y en ese instante todos entienden que esas palabras son el centro de la fe, la verdad que sostiene el universo entero. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No es una orden fría, es un llamado de amor, un compromiso total. Moisés los instruye a repetir estas palabras a sus hijos, a enseñarlas de día y de noche, a escribirlas en las puertas de sus casas y en sus corazones. La fe no debe ser un recuerdo aislado, sino una herencia constante, viva y visible. Moisés les advierte: cuando entren en casas que no edificaron, en ciudades llenas de bienes que no construyeron, no olviden a aquel que los sacó de Egipto. El peligro no es la escasez, sino la abundancia, porque la prosperidad puede adormecer la memoria y enfriar el corazón. La exhortación es clara: no sigan a otros dioses, no prueben al Señor como lo hicieron en Masá, sino guárdense en obediencia, porque esa fidelidad traerá vida y bendición. El capítulo termina con una instrucción práctica. Cuando los hijos pregunten por qué cumplen esos mandatos, los padres deben contar la historia de liberación. Éramos siervos del faraón en Egipto y Jehová nos sacó con mano poderosa.
La memoria de la redención es la base de la obediencia. Reflexión. Amar a Dios no es un sentimiento pasajero, sino un legado que se transmite de generación en generación. Cuando recordamos lo que Él hizo por nosotros, obedecer se convierte en un acto de gratitud. Deuteronomio 7. El ambiente se torna solemne, pero también lleno de expectativa. Moisés habla con firmeza. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que vas a poseer, y haya echado de delante de ti a muchas naciones más grandes y más fuertes que tú, Jehová las entregará delante de ti, y tú las herirás. El mensaje no es solo de conquista, sino de santidad. Moisés ordena: no haréis pacto con esas naciones, no tomaréis esposas de entre ellas, porque eso desviaría el corazón hacia otros dioses. La advertencia es clara: la idolatría no es un simple error, es una traición al amor eterno de Dios. Con voz vibrante, Moisés les recuerda que son un pueblo santo, escogido no por su número ni por su fuerza, sino porque Jehová los amó y quiso guardar el juramento hecho a sus padres. Esa elección no nace del mérito humano, sino de la gracia divina. Moisés describe con fuerza el carácter de Dios: fiel, guardador del pacto hasta 1000 generaciones con los que le aman, pero también justo, que paga a los que le aborrecen. Luego habla de la obediencia como llave de la bendición: tierra fértil, ganados multiplicados, salud, victoria sobre los enemigos. El miedo a las naciones es desmantelado por una verdad poderosa: no tengas temor de ellas. Acuérdate de lo que Jehová tu Dios hizo con Faraón y con todo Egipto: señales, prodigios, maravillas. El mismo Dios que venció al Faraón seguirá peleando, y añade una imagen que retumba en el alma: Jehová tu Dios enviará avispas sobre ellos hasta que perezcan. Es decir, la misma creación será usada como instrumento divino. Nada ni nadie puede resistir la mano del Todopoderoso. Reflexión. El amor de Dios nos escoge y su fidelidad nos sostiene, pero nuestra respuesta debe ser la obediencia. Recordar sus obras pasadas fortalece la confianza en lo que Él hará en el futuro. Deuteronomio 8. El tono cambia hacia la memoria y la advertencia. Moisés les habla como un padre que quiere que sus hijos no olviden las lecciones aprendidas en el desierto. Acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Describe cómo el desierto fue un escenario de pruebas. Allí Dios los humilló para probar lo que había en sus corazones. Allí aprendieron que no se vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El maná fue alimento diario, un milagro constante, pero también una enseñanza espiritual. Moisés recuerda los detalles que a veces se olvidan. Sus vestidos no se gastaron, sus pies no se hincharon durante décadas. Cada día en el desierto fue sostenido por la fidelidad de Dios, pero ahora están a punto de entrar en una tierra de abundancia: ríos, fuentes, trigo, cebada, viñas, higueras, granados, aceite y miel. Una tierra donde no faltará nada. El contraste es fuerte, del desierto árido al valle fértil. Y allí está el peligro más grande: olvidar al dador de las bendiciones. Moisés advierte: cuando comas y te sacies, y edifiques casas buenas, y tus ganados y tu plata se multipliquen, no se enorgullezca tu corazón y olvides de Jehová tu Dios. El riesgo no es la escasez, sino la abundancia. El corazón humano tiende a creer que la prosperidad es obra de su propia mano. El recordatorio es firme: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Todo éxito, toda victoria, toda cosecha viene de su mano. Olvidarlo sería la ruina. Reflexión. La verdadera prueba no está en la necesidad, sino en la abundancia. Recordar quien nos sostuvo en la escasez nos guarda de olvidar quien nos bendice en la prosperidad. Deuteronomio 9. El rostro de Moisés se endurece con la verdad que está a punto de declarar: oye, Israel, tú vas a pasar el Jordán para entrar y poseer naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. La escena es clara: lo que tienen por delante es imposible para la fuerza humana. Pero Moisés hace una pausa y aclara algo vital: no pienses en tu corazón que por tu justicia Jehová tu Dios te ha introducido en esta tierra, porque tú eres pueblo duro de cerviz. Sus palabras atraviesan como una espada. La conquista no es por mérito, es por gracia. Recuerda con detalle la rebeldía del pueblo en Horeb, cuando fabricaron un becerro de oro mientras él estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley. Tan pronto os apartasteis del camino que Jehová os mandó, dice con dolor. Moisés describe su intercesión apasionada: 40 días y 40 noches postrado, sin comer ni beber, clamando para que Dios no destruyera a Israel. Me temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aquella vez también. El líder anciano no suaviza la verdad. Desde el día en que salieron de Egipto hasta ese momento, han sido rebeldes contra Dios. Pero aún así, el Señor se mantuvo fiel.
porque su propósito no dependía de la perfección de Israel, sino de su propia misericordia. Reflexión. La gracia de Dios brilla más en medio de nuestra terquedad. No es por nuestra justicia, sino por su misericordia que permanecemos de pie. Deuteronomio 10. El aire se vuelve solemne mientras Moisés recuerda un momento crucial: las segundas tablas de la ley. Después de la rebelión del becerro de oro, el pacto parecía roto, pero la gracia de Dios se mostró de nuevo. Al tiempo aquel me dijo Jehová: labra 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte. Imagina la escena: Moisés, anciano pero firme, subiendo de nuevo por la montaña envuelta en nubes. En sus manos 2 tablas en blanco, esperando ser grabadas con la voz del cielo. Allí, en medio del fuego y de la gloria, Dios vuelve a escribir con su propio dedo las palabras de la alianza. El pacto se renueva y el corazón del pueblo vuelve a latir con esperanza. Moisés relata cómo el arca fue preparada para guardar ese testimonio, símbolo de la fidelidad de Dios en medio de la fragilidad humana. Los levitas fueron apartados para servir al Señor, para llevar el arca y estar delante de Él. Ya no era un simple deber, era un privilegio santo. Entonces la voz de Moisés se llena de ternura y fuerza. Ahora, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Moisés les recuerda que los cielos y los cielos de los cielos son de Dios, y aún así, Él puso su amor en ellos, en ese pueblo pequeño y testarudo. La exhortación es clara: circunciden el corazón, no endurezcan su servicio. Amen al extranjero, porque también fueron extranjeros en Egipto. La imagen final es majestuosa: el Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que da pan y vestido al forastero. Ese es el Dios a quien deben servir y en cuyo nombre deben gloriarse. Reflexión. Dios no busca rituales vacíos, sino un corazón humilde, sensible y lleno de amor. Servirlo es vivir con gratitud y con justicia. Deuteronomio 11. El discurso de Moisés se vuelve apasionado, como un padre que suplica a sus hijos que no olviden. Amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás siempre sus ordenanzas. No habla a una generación lejana, sino a testigos directos. No hablo con vuestros hijos que no han visto, sino con vosotros que habéis visto las obras grandes de Jehová. Ellos vieron cómo las aguas del Nilo se tornaron sangre, cómo el mar se abrió, cómo los enemigos fueron tragados en las profundidades. Ellos caminaron con maná, vieron caer a los rebeldes, y sintieron la mano de Dios en cada paso. Moisés pinta con palabras 2 futuros posibles. Si obedecen, la tierra se llenará de lluvia temprana y tardía. Los campos producirán y habrá abundancia. Si se apartan, los cielos se cerrarán y la sequía arruinará todo. El corazón del hombre determina el rumbo de la tierra. Entonces pronuncia un mandato eterno: estas palabras las pondréis en vuestro corazón y en vuestra alma. Las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos. El mensaje es claro. La fe no se guarda en silencio, se transmite como herencia viva. La imagen que usa Moisés es poderosa. Si obedecen, cada lugar que pise la planta de su pie será de ellos. Ningún enemigo podrá resistir, porque el temor del Señor precederá a su pueblo. Finalmente Moisés pone delante de ellos una elección: bendición si obedecen, maldición si desobedecen. El monte Gerizim y el monte Ebal serán testigos de esa decisión. La vida del pueblo dependerá de su respuesta. Reflexión. La obediencia abre los cielos y llena la tierra de bendición. Pero cada corazón debe decidir si camina en la bendición o se aparta hacia la sequía espiritual. Deuteronomio 12. La voz de Moisés ahora dirige la mirada hacia el futuro de la adoración. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra. Describe cómo, al entrar, deben destruir todo vestigio de idolatría, altares, piedras, imágenes, bosques donde los pueblos paganos adoraban. Todo debe ser derribado. El mensaje es radical. La adoración a Dios no puede mezclarse con restos de lo profano. Moisés anuncia algo nuevo: no podrán adorar en cualquier lugar, sino en el que Jehová escoja para poner allí su nombre. El santuario será el centro de la fe, el lugar de sacrificios, de ofrendas, de votos, de primicias. La adoración tendrá un espacio santo marcado por la presencia divina, pero la exhortación no se detiene allí. Moisés habla de la importancia de no imitar las prácticas paganas, de no comer sangre, porque la vida está en ella. Les recuerda que la adoración verdadera no es solo un acto ritual, sino una vida ordenada conforme al mandato de Dios. La imagen es de un pueblo reunido delante del Señor, compartiendo comida, gozándose en familia,
celebrando la bondad del Altísimo. La adoración no es un deber frío, sino un banquete lleno de gratitud y alegría. Reflexión. La verdadera adoración no se acomoda a nuestros deseos, sino a lo que Dios ha establecido. Adorar es vivir con un corazón limpio y rendido al único Dios verdadero. Deuteronomio 13. El discurso de Moisés adquiere un tono de advertencia solemne. Imagina al pueblo escuchando con atención mientras el líder, con voz firme, describe los peligros que vendrán. Si se levanta en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anuncia señal o prodigio, y se cumple. Pero luego te dice, vamos en pos de dioses ajenos, no escuches. El peligro no siempre viene disfrazado de derrota, sino de seducción. Moisés revela que aún lo milagroso puede ser prueba. Dios examina el corazón para saber si lo amamos con toda el alma. El mensaje es claro, no todo lo que brilla viene de Dios. La advertencia se vuelve más personal. Si un hermano, un hijo, una esposa o el amigo íntimo intentara seducir al corazón hacia la idolatría, no deben ceder. El amor humano nunca debe sobrepasar la fidelidad al Dios eterno. Es una decisión dolorosa pero necesaria. Arrancar la raíz de la idolatría antes de que se extienda como veneno en la comunidad. Finalmente, Moisés advierte que si una ciudad entera se desvía tras otros dioses, deberá ser destruida. La santidad del pueblo depende de mantenerse separado de la corrupción espiritual. Reflexión. La verdadera fidelidad se prueba cuando debemos elegir entre lo que amamos en la tierra y aquel que nos dio la vida. Amar a Dios por encima de todo es el mayor acto de lealtad y confianza. Deuteronomio 14. La voz de Moisés suaviza su tono, recordando la identidad del pueblo. Vosotros sois hijos de Jehová vuestro Dios. Estas palabras levantan la mirada del pueblo. No son una nación común, sino hijos del Altísimo. Se prohíben prácticas paganas como hacerse incisiones o raparse en señal de duelo. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene esperanza, tiene una identidad diferente. No se lamentan como quienes no tienen a Dios. Moisés entonces repasa las leyes de pureza alimentaria. Los animales que pueden comer, los que deben rechazar, los peces con aletas y escamas, las aves limpias y las impuras. Cada detalle no es un simple reglamento, sino un recordatorio constante de que son un pueblo apartado. Su mesa misma debía ser testimonio de su santidad, pero no todo es prohibición. Moisés habla también del diezmo, apartar cada año una porción para comer delante del Señor en el lugar que Él escoja. Este acto no era una carga, sino una fiesta de gratitud. La adoración se expresaba en gozo, en comer y beber delante de Dios, recordando que todo venía de sus manos. Si la distancia era larga, podían convertir el diezmo en dinero, llevarlo, y allí comprar lo que desearan para celebrar con sus familias delante de Jehová. La adoración no era tristeza, era alegría compartida. Además, Moisés subraya la justicia. Parte del diezmo debía ser dado a los levitas, a los extranjeros, huérfanos y viudas, para que nadie quedara excluido de la bendición. Reflexión. La santidad no es solo separación del mal, sino también generosidad, gratitud y gozo en la presencia de Dios. Somos llamados a reflejar al Padre en todo, aun en lo que comemos, damos y compartimos. Deuteronomio 15. El aire del campamento se llena de esperanza cuando Moisés habla del año de remisión. Cada 7 años, todo acreedor debía perdonar lo que hubiera prestado a su hermano. Era un recordatorio de que Israel no vivía bajo un sistema egoísta, sino bajo la misericordia del cielo. La visión es poderosa. Una sociedad donde nadie oprime, donde no haya pobres entre ellos porque Jehová los bendice en abundancia. Pero Moisés reconoce la realidad. Siempre habrá necesitados, y por eso manda abrir la mano generosamente, sin dureza de corazón, dando sin tristeza. La promesa es clara. Quien da con alegría será bendecido en toda obra. El pueblo debía vivir con la certeza de que su provisión venía de Dios, no de la acumulación egoísta. Moisés también habla de los siervos hebreos. Al 7º año debían salir libres, y no vacíos, sino cargados de bendición. Ovejas, grano, vino. El recuerdo era inevitable. Ellos mismos fueron esclavos en Egipto, y Dios los rescató con mano poderosa. Así como recibieron gracia, debían dar gracia. El capítulo culmina con las leyes sobre los primogénitos del ganado, apartados para el Señor. No eran para lucro personal, sino para honra y recuerdo de la fidelidad divina. Reflexión. La economía del cielo está marcada por la misericordia, la generosidad y la memoria de la redención. La verdadera riqueza no se mide en lo que guardamos, sino en lo que compartimos con gratitud y justicia. Deuteronomio 16. El viento del desierto acaricia las tiendas del campamento mientras Moisés recuerda las fiestas solemnes que marcarán el ritmo espiritual de Israel.
Guardarás el mes de Abib y harás la Pascua a Jehová tu Dios. Así comienza la memoria viva de su redención. La Pascua no era solo un banquete, era un altar de memoria. Comer pan sin levadura durante 7 días era un recordatorio de la prisa de su salida de Egipto, un símbolo de pureza, de comenzar de nuevo. Cada año, al celebrar, revivirían la noche en que Dios los sacó con mano fuerte. Después Moisés habla de la fiesta de las semanas, una celebración de gratitud por la cosecha. Nadie debía llegar con las manos vacías, sino con ofrenda voluntaria según la bendición recibida. El gozo no era exclusivo de unos pocos. Debía compartirse con hijos, siervos, levitas, extranjeros, huérfanos y viudas. La bendición no era completa si no alcanzaba a todos. Finalmente, la fiesta de los tabernáculos recordaba la vida en tiendas durante el desierto. Una semana entera de alegría, donde el pueblo experimentaba que la verdadera morada estaba en la presencia de Dios. Moisés concluye con un llamado a la justicia. Al establecer jueces y oficiales, debían gobernar con rectitud. La justicia seguirás, ni sobornos, ni favoritismos, ni corrupción. El Dios que sacó a Israel exige un pueblo que refleje su verdad. Reflexión. Las fiestas y las leyes no son solo ritos, sino recordatorios vivos de la fidelidad de Dios. Cada celebración nos invita a vivir agradecidos, justos y conscientes de que somos peregrinos en esta tierra. Deuteronomio 17. El tono se vuelve más firme. Moisés advierte: no ofrecerás a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya defecto. Dios merece lo perfecto, no las obras. Su altar no podía ser contaminado con lo mediocre. Pero la advertencia se eleva aún más. Si alguien adorara a otros dioses, debía ser investigado con cuidado. No bastaba un rumor, sino 2 o 3 testigos. Y si la acusación se confirmaba, el castigo debía ser severo. El pecado debía arrancarse del medio del pueblo. Moisés también establece principios de liderazgo. Cuando tuvieran un rey, no debía multiplicar caballos, ni esposas, ni riquezas. Tampoco debía hacer volver al pueblo a Egipto. En lugar de exaltar su poder, debía escribir para sí una copia de la ley, leerla todos los días y temer al Señor. La verdadera grandeza de un líder no se mide en conquistas, sino en obediencia. Sí, Israel tendría gobernantes humildes, hombres cuyo corazón estuviera sometido a la palabra y no a sus propias ambiciones. Reflexión: Dios no busca líderes deslumbrantes, sino corazones rendidos a su palabra. La verdadera grandeza se encuentra en obedecer y servir con humildad. Deuteronomio 18. El mensaje se dirige ahora a los levitas. Ellos no tendrían herencia de tierras ni posesiones como las demás tribus. Su herencia sería Jehová mismo. Vivirían del altar, de las ofrendas y sacrificios, porque su porción era servir en la presencia de Dios. Moisés también prohíbe las prácticas paganas. No debía hallarse entre ellos quien quemara a su hijo en sacrificio, ni quien practicara adivinación, hechicería, ni invocara a los muertos. Esas cosas eran abominación delante de Jehová. El pueblo debía caminar en integridad, confiando en la guía del Señor y no en sombras falsas. Entonces, Moisés revela una promesa extraordinaria. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Era una promesa de un profeta mayor que Moisés, alguien que hablaría con autoridad divina. Ese anuncio resonaría a lo largo de los siglos hasta cumplirse en Cristo. El pueblo debía discernir a los falsos profetas. Si hablaban en nombre de Jehová y no se cumplía, no venían de él. La palabra de Dios no falla, nunca vuelve vacía. Reflexión. El pueblo de Dios está llamado a depender solo de su voz, no de adivinaciones ni sombras humanas. Su herencia, su guía y su esperanza se hallan en la palabra viva que nunca falla. Deuteronomio 19. El aire del campamento se llena de atención mientras Moisés habla de justicia y misericordia. Comienza describiendo las ciudades de refugio, lugares apartados donde aquel que cometiera un homicidio sin intención pudiera huir para salvar su vida. El Señor, en su sabiduría, sabía que la ira podía consumir al vengador de sangre. Por eso manda preparar caminos accesibles y claros para que la justicia no se confunda con venganza. La misericordia debía equilibrar la balanza de la ley. Pero Moisés también advierte: si alguien mata con premeditación, no habrá refugio. Ese hombre debía ser entregado al vengador. Dios no protege la maldad, sino la inocencia. La ley también protege la tierra. No reducirás el límite de la heredad de tu prójimo. El respeto no solo es hacia la vida, sino también hacia lo que Dios entregó a cada familia. Finalmente, Moisés enfatiza el valor del testimonio. No basta la voz de un solo hombre para condenar. Deben ser 2 o 3 testigos. Y si un testigo falso se levanta, recibirá el castigo que quiso imponer. Así, el mal se arrancará del medio del pueblo
y todos temerán. Reflexión. La justicia de Dios es equilibrio entre misericordia y verdad. No protege al culpable, pero sí cuida al inocente. En un mundo de violencia, Él nos llama a caminar con integridad y rectitud. Deuteronomio 20. Imagina a Israel preparándose para la batalla. El sonido de los cuernos resuena, y el pueblo se alista para enfrentar a enemigos más numerosos y fuertes. Pero Moisés declara: no temáis, porque Jehová vuestro Dios está con vosotros. La victoria no dependía del número de soldados, sino de la presencia del Señor. Antes de la guerra, el sacerdote debía acercarse y alentar al pueblo. No desmayéis, porque Jehová es el que pelea por vosotros. Era un recordatorio de que la batalla no era suya, sino del Dios eterno. Moisés también establece quiénes podían regresar a casa y no pelear. El que había edificado una casa y no la había estrenado. El que había plantado viña y no la había disfrutado. El que estaba comprometido y aún no se había casado. La vida tenía valor y Dios cuidaba hasta de esos detalles. También, si alguien tenía miedo, debía volver, para no contagiar de temor a sus hermanos. El pueblo debía ofrecer paz antes de atacar una ciudad. Si aceptaban, serían siervos. Si rechazaban, la guerra vendría. Pero para las ciudades lejanas, las que estaban en la tierra prometida, entregadas por Dios, debían ser destruidas por completo, para que no contaminasen a Israel con sus abominaciones. Incluso la naturaleza era cuidada. No debían destruir los árboles frutales en el sitio de la guerra, porque daban alimento. Aún en medio de la guerra, la vida debía preservarse. Reflexión. La verdadera fuerza no está en la espada, sino en la confianza en Dios. Él pelea nuestras batallas, y aún en medio de la guerra nos enseña a valorar la vida y la justicia. Deuteronomio 21. El tono se vuelve solemne. Moisés presenta leyes que reflejan la santidad de Dios en los detalles de la vida diaria. Primero, si se hallaba un hombre muerto en el campo y no se sabía quién lo mató, los ancianos y sacerdotes debían ofrecer un sacrificio para expiar la culpa de la tierra. La sangre inocente no debía quedar sin justicia. Dios pedía responsabilidad comunitaria. Todos debían velar por la pureza de su tierra. Luego, Moisés regula la guerra en otro aspecto. Si un soldado veía entre los cautivos a una mujer hermosa y deseaba tomarla por esposa, debía respetar un tiempo de duelo. Solo después podía unirse a ella. Si luego no la quería, debía dejarla libre. Así se protegía la dignidad de aquella mujer en medio de tiempos violentos. Moisés también aborda la herencia de los hijos. Aunque un hombre tuviera 2 esposas y amara más a una, no debía negar el derecho del primogénito, aunque fuera hijo de la menos amada. La justicia debía estar por encima de los favoritismos del corazón humano. Finalmente, habla del hijo rebelde y contumaz, aquel que no escuchaba ni al padre ni a la madre. Debía ser llevado a los ancianos y, si persistía, recibir un juicio severo. Así, el mal se arrancaba del pueblo. El capítulo culmina con una imagen profética. El colgado en un madero es maldito por Dios. Por eso el cuerpo no debía permanecer en el madero toda la noche. Estas palabras resonarían siglos más tarde en la cruz de Cristo, quien llevó sobre sí nuestra maldición para darnos vida. Reflexión. Dios se interesa por la justicia, la dignidad y el orden en cada aspecto de la vida. Incluso en las situaciones más difíciles, Él enseña que la obediencia y la pureza son indispensables para su pueblo. Deuteronomio 22. Moisés se detiene en las normas de la vida diaria, mostrando que la justicia de Dios no solo gobierna en los grandes asuntos, sino también en lo cotidiano. Comienza con un principio sencillo pero profundo. Si tu hermano pierde un animal o una prenda, no puedes ignorarlo, debes devolvérselo. La indiferencia no tiene lugar en el pueblo de Dios. La vida comunitaria debía estar marcada por el cuidado mutuo. El capítulo también habla de respeto por la creación, no sembrar 2 semillas diferentes en el mismo campo, no arar con buey y asno juntos, no vestir ropa de mezcla. Eran símbolos que enseñaban a Israel a vivir en pureza y no mezclar lo santo con lo profano. Incluso la construcción de una casa debía tener cuidado. Al edificar un terrado, había que hacer barandal para que nadie cayera. Dios se interesa por la seguridad y la vida. Moisés toca también temas de moralidad, desde la pureza sexual hasta el matrimonio, mostrando que el cuerpo y las relaciones humanas también pertenecen al Señor. Lo privado no estaba separado de lo sagrado. Reflexión. Dios se preocupa por los detalles de nuestra vida diaria. Nada es tan pequeño que quede fuera de su mirada. La santidad comienza en lo sencillo. Cuidar al prójimo, vivir con orden y caminar en integridad. Deuteronomio 23. Aquí Moisés instruye sobre quién podía entrar en la congregación del Señor.
Había reglas estrictas. Ciertos pueblos enemigos no serían admitidos, recordando las heridas del pasado. Sin embargo, también se permitía la entrada de otros con el tiempo, mostrando que la misericordia de Dios se abre paso a lo largo de las generaciones. El campamento de Israel debía ser santo. Aún en la guerra, debían tener cuidado con la limpieza física, porque Jehová caminaba en medio de ellos. La santidad no era solo ritual, sino también práctica y visible. Se prohíbe la prostitución, la idolatría disfrazada de culto, y se ordena que no haya opresión económica. No prestarás a interés a tu hermano. Dios quería que la comunidad viviera en justicia, sin explotación. También Moisés habla de los votos. Lo prometido a Jehová debía cumplirse. La palabra dada delante de Dios era sagrada. Reflexión. Vivir en santidad es reconocer que Dios camina en medio de nosotros. Cada acto, cada palabra y cada promesa tiene peso porque su presencia está cerca. Deuteronomio 24. El discurso se centra en la vida familiar y social. Moisés habla del divorcio, estableciendo reglas para evitar el desorden y la injusticia. Aunque se permitía en ciertos casos, era una concesión, no el ideal de Dios. El recién casado estaba exento de la guerra durante un año para alegrar a su esposa. Este detalle muestra el valor que Dios da al matrimonio al inicio de una vida compartida. También se prohíbe tomar como prenda de deuda objetos esenciales, como la piedra de molino, porque era quitar la vida misma del necesitado. Dios protegía al pobre de abusos económicos. El salario del jornalero debía pagarse el mismo día, porque su sustento dependía de ello. Negarlo sería pecado delante del Señor. La justicia social estaba en el corazón de la ley. Además, Moisés recuerda al pueblo que no debía oprimir al extranjero, al huérfano ni a la viuda. Cuando cosecharan, debían dejar espigas, aceitunas o uvas para ellos. Cada detalle les recordaba: fuisteis esclavos en Egipto y Jehová os redimió. Reflexión. La verdadera fe se demuestra en cómo tratamos a los más vulnerables. Dios nos llama a recordar nuestra propia historia de gracia y a extender esa misma gracia a los demás. Deuteronomio 25. Moisés habla con voz firme y maternal a la vez, enseñando principios de justicia en la vida cotidiana. Comienza con la corrección justa. Si alguien peca, debe ser reprendido, pero nunca con exceso. No sobrepasarás la medida para que no haya abuso ni humillación. La justicia de Dios busca equilibrio y dignidad. Luego establece leyes sobre el peso y la medida. Las balanzas y pesas debían ser exactas. Todo comercio, toda transacción debía reflejar la honestidad de Dios. La integridad en lo cotidiano es una extensión de la santidad que Él demanda. Moisés menciona también la práctica del levirato. Si un hombre moría sin hijos, su hermano debía casarse con la viuda para darle descendencia. Era una forma de proteger la familia y asegurar continuidad, un símbolo de responsabilidad y cuidado en la comunidad. Finalmente, habla de la perseverancia y responsabilidad. Si alguien se negaba a cumplir con su deber, debía enfrentar las consecuencias. La vida en comunidad requiere compromiso y justicia, no indiferencia ni egoísmo. Reflexión. La justicia de Dios no es solo para los grandes asuntos, sino que se refleja en lo cotidiano, en la honestidad, la responsabilidad y el cuidado del prójimo. Deuteronomio 26. Moisés dirige la mirada hacia la gratitud y la memoria de la redención. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, tomarás de los primeros frutos de la tierra y los presentarás al sacerdote. Este acto no era solo ritual, sino recordatorio constante de que toda bendición proviene de Dios. El pueblo debía declarar: He aquí, he sacado los primeros frutos de la tierra que me diste, Señor. Reconocer la mano divina era la esencia de la adoración. La gratitud transformaba la cosecha en ofrenda, y la ofrenda en recuerdo vivo de la liberación de Egipto. Moisés también resalta la justicia social. Los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas participaban de la bendición. La adoración no era egoísta, era una acción comunitaria que fortalecía la unidad y recordaba la misericordia divina. Reflexión. Cada bendición recibida es una oportunidad para agradecer y compartir. La gratitud se convierte en justicia cuando beneficia a toda la comunidad. Deuteronomio 27. El aire se llena de solemnidad cuando Moisés habla sobre los pactos y las bendiciones. Ordena que cuando Israel cruce el Jordán, levanten grandes piedras en el monte Ebal y las cubran con cal. Sobre ellas escribirán toda la ley de Dios.
La memoria debía estar grabada en piedra y corazón. Luego, establece un altar de piedras no labradas para ofrecer sacrificios como testimonio de obediencia y reverencia. La pureza del altar reflejaba la santidad de la relación con Dios. Nada tallado por el hombre debía sustituir lo que él había ordenado. Moisés anuncia las bendiciones y maldiciones. Bendición si obedecen la ley, maldición si se apartan. Cada palabra debía resonar en el corazón del pueblo. La elección era clara: vida y prosperidad si se mantenían fieles, desastre y deshonra si abandonaban el pacto. El capítulo crea una imagen vívida del pueblo reunido, leyendo, viendo las piedras, escuchando las palabras que marcarían su historia y su destino. Todo estaba diseñado para que no olvidaran a Dios ni su fidelidad. Reflexión: recordar y obedecer la ley de Dios es elegir la vida. La memoria de su palabra y su obra nos guía y protege, marcando el camino de bendición para quienes escuchan y actúan. Deuteronomio 28. El aire se llena de expectativa y gravedad mientras Moisés habla de bendición y maldición. Si obedeces cuidadosamente a la voz de Jehová tu Dios, Él te exaltará por encima de todas las naciones de la tierra. La promesa es deslumbrante: prosperidad en la ciudad y en el campo, abundancia en los hijos, en el ganado, en la tierra y en los frutos. Cada bendición se describe con detalle: lluvias a su tiempo, cosechas multiplicadas, victorias sobre enemigos. La obediencia produce una vida plena y segura, un reflejo de la fidelidad de Dios que se manifiesta en lo tangible. Pero Moisés no oculta la otra cara: la desobediencia traerá maldición, enfermedades, hambre, derrota, exilio. Las palabras son duras, pero tienen un propósito: que Israel comprenda que cada elección tiene consecuencias. La ley no es solo letra, sino camino de vida y advertencia de muerte espiritual y física. La imagen que pinta es de un pueblo que puede florecer como jardín en tierra fértil o marchitarse como campo árido según su obediencia. La vida es una decisión diaria de escuchar y actuar según la voz de Dios. Reflexión: la bendición y la maldición están ligadas a la elección de obedecer. La fidelidad a Dios trae prosperidad y vida. Apartarse de Él conduce a vacío y sufrimiento. Deuteronomio 29. Moisés convoca al pueblo para renovar la alianza antes de entrar a la tierra prometida. Recuerda todo lo que Dios hizo desde Egipto hasta el presente: milagros, liberación, guía y provisión. La memoria es viva. Sin recordar, no hay aprendizaje ni gratitud. Advierte que esta alianza no es solo para ellos, sino también para las futuras generaciones. La elección de Israel afectará a los que vengan después. Cada decisión individual se suma al destino colectivo. Moisés también señala la importancia de la obediencia interna. La letra de la ley no basta si el corazón no está comprometido. La palabra de Dios exige entrega total: mente, alma y fuerzas. Finalmente, describe la consecuencia de la rebelión: el corazón endurecido y la dispersión del pueblo entre las naciones. Incluso la tierra prometida se volverá ajena para aquellos que no escuchen la voz del Señor. Reflexión: la fidelidad a Dios no es un acto aislado, sino un compromiso que influye en generaciones. Recordar sus obras fortalece la obediencia y nos conecta con su propósito eterno. Deuteronomio 30. El tono se vuelve consolador y esperanzador. Moisés asegura que Dios no quiere la muerte ni la condena de su pueblo. Jehová tu Dios volverá a tu cautiverio y tendrá misericordia de ti, y te juntará de todos los pueblos donde Jehová tu Dios te esparció. La promesa de restauración es clara y poderosa. Moisés habla de elección: vida y bendición si escuchan y obedecen, muerte y maldición si se apartan. Pero enfatiza que esta elección está cerca, accesible al corazón y la boca de cada persona. No es imposible, no está en el cielo ni en lo profundo del mar, sino dentro del corazón. Elige la vida para que vivas tú y tu descendencia. El capítulo concluye con una visión hermosa: un pueblo que, arrepentido y obediente, puede experimentar la plenitud de la tierra prometida, la cercanía de Dios y la continuidad de su pacto de amor. Cada paso hacia la obediencia es un paso hacia la vida. Reflexión: Dios nos da la libertad de elegir, y con ella nos ofrece la vida y la bendición. Escuchar y obedecer es la vía para experimentar su amor y su fidelidad en plenitud. Deuteronomio 30:1. Moisés, ya consciente de que su tiempo en la tierra prometida llega a su fin, dirige sus palabras con solemnidad y amor. Jehová ha declarado que entraréis en la tierra que prometió, pero yo no cruzaré con vosotros. Su voz se mezcla de autoridad y ternura. Nombra a Josué como su sucesor y lo alienta:
Sé fuerte y valiente, porque tú conducirás al pueblo a heredar la tierra que Jehová juró dar a sus padres. La transición de liderazgo es clara. La misión continúa, aunque el guía se despida. Moisés insta al pueblo a leer la ley cada 7 años ante toda la congregación. La palabra de Dios debía permanecer viva, enseñando y recordando a las nuevas generaciones. La obediencia y la memoria son la clave para no desviarse. Finalmente, predice que Israel podría rebelarse en el futuro, pero la ley quedaría como testimonio eterno, un recordatorio de que su fidelidad determinaría su destino. Reflexión. La vida de un líder termina, pero el legado de obediencia y fidelidad permanece. Dios siempre provee guías cuando Él quiere continuar su obra. Deuteronomio 32. Moisés entona un cántico, como una despedida que resuena por todo. El campamento. Escuchad, cielos, y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Cada palabra es poesía y advertencia, historia y profecía. El cántico recuerda la grandeza de Dios, su fidelidad, justicia y poder. Habla de la ingratitud de Israel, de cómo podrían desviarse, pero también de la certeza de la protección divina sobre aquellos que se mantengan fieles. La voz de Moisés se vuelve casi musical, pintando imágenes de desiertos, montañas y ríos como testigos de la obra del Señor. El cántico también anuncia juicio sobre los impíos y restauración sobre los justos. Cada generación es advertida. La obediencia trae vida, la rebelión trae castigo, pero la misericordia de Dios siempre está lista para quienes se arrepientan. Reflexión. La fidelidad de Dios es eterna y su justicia perfecta. Escuchar y meditar su palabra nos protege y nos guía hacia la vida verdadera. Deuteronomio 33. Antes de morir, Moisés bendice a cada tribu de Israel. Cada bendición es única, personalizada, mostrando el conocimiento profundo que tiene sobre cada pueblo y su destino. Habla de Judá, de José, de Benjamín, de Leví. Cada tribu recibe palabras de protección, prosperidad y favor. Moisés menciona la fuerza de sus líderes, la fertilidad de la tierra, la victoria sobre enemigos y la guía constante de Dios. La bendición es tanto espiritual como tangible, reflejando la totalidad del cuidado de Dios. La voz de Moisés transmite amor y esperanza, asegurando que aunque él no cruce el Jordán, la presencia del Señor continuará guiando y protegiendo al pueblo. Cada bendición es como un mapa de promesas que Dios ha dado esperando ser cumplido. Reflexión. Dios bendice y protege según su propósito y conocimiento. Cada miembro del pueblo tiene un plan divino y su cuidado no falta incluso cuando los líderes se van. Deuteronomio 34. Finalmente, Moisés sube al monte Nebo, al pico de Pisga, y Dios le permite ver toda la tierra prometida, un paisaje majestuoso de ríos, valles, montañas y ciudades que él nunca pisará. Sus ojos contemplan la herencia que será del pueblo, una visión de esperanza y cumplimiento. Moisés muere allí, en la tierra de Moab, y Dios mismo lo entierra. Nadie conoce su sepultura. El final de su vida es solemne y misterioso, pero lleno de propósito. Él fue el siervo fiel que guió, enseñó y lideró con obediencia hasta el último aliento. El pueblo llora su muerte, pero Josué toma su lugar y la obra continúa. La historia de Dios con Israel no termina. Cada generación sigue caminando bajo su guía. Reflexión. La vida de un siervo de Dios termina, pero su legado perdura. Ver. La promesa desde lejos es un recordatorio de que Dios cumple lo que promete y que la fidelidad trae recompensa aunque no siempre podamos disfrutarla plenamente.